¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo, nuevo vídeo de PS Vita, y en esta ocasión tenemos actualización de esta gran aplicación llamada AutoPlugin 2, pero ojo y cuidado porque al parecer no está funcionando el auto update que tiene la propia aplicación. Así que muchos lo que van a intentar hacer, yo lo sé ya, desde aquí pues van a intentar actualizarla. Yo deciros simplemente que no lo hagan, pues porque el propio creador de Hero GAC pues ha comentado en su Twitter eso, que está fallando la descarga, y lo que aconseja es hacer la descarga directamente o hacerlo desde la página web, lógicamente, y hacerlo manual. Entonces, en el primer comentario fijado, para aquellos que no ven, que dicen no veo la descarga, bueno, en el primer comentario yo siempre dejo uno fijado que tiene una pequeña chincheta, ese mensaje no se mueve de ahí. Ahí van a tener el link directo, tanto al Twitter oficial de nuestro amigo de Hero GAC, como la descarga. Basta con darle al link y de forma automática se va a descargar la aplicación AutoPlugin 2 en su última versión. Lo que tenemos que hacer, lógicamente, es conectar nuestra PS Vita a nuestro PC, ya sea por FTP, ya sea por USB, para pasarle la aplicación. Yo imagino que ya en este punto todo el mundo sabe hacerlo. E incluso si acabas de llegar y has pirateado, has liberado tu PS Vita, ya sabes que para pasarle las aplicaciones siempre necesitamos VitaShare. Entonces todo el mundo va a conectar su VitaShare, ya sea por FTP o por USB, como ustedes mejor quieran, lógicamente, y van a pasar la aplicación. ¿Dónde la pasan? A UX0. UX0 es lo que ven. Si están conectando por USB, las mismas carpetas que estamos viendo son las que aparecen en el PC. Además, yo creo que viniendo de piratear la PS Vita, todo el mundo ya sabe que aquí se suelta. Nunca suelten la aplicación dentro de una carpeta, porque si lo hacen en el PC dentro de una carpeta, lógicamente no les va a aparecer suelta. Tienen que ir a la carpeta donde la han puesto y buscarla, ¿vale? Bueno, aquí tenemos AutoPlugin 2 VPK. La acabo de pasar ahora mismo, 25 de enero de 2020, a las 19 horas, que es a la hora que me he puesto a hacer el tutorial. Entonces, lo único que tenemos que hacer es darle ahí, ¿vale? Para que se actualice. ¿Qué mejoras tiene? Bueno, una mejora muy buena, de verdad, créanme que ha sido de las mejores ideas que ha tenido de Hero GAC o todo su equipo, es implementar VitaShare. ¿Por qué? Porque hay gente que desconozco el motivo, de verdad que lo desconozco, no sé por qué, pero eliminan la burbuja VitaShare. No sé por qué lo elimina, pero lo elimina. Eliminar la burbuja VitaShare prácticamente te deja ciego y sordo a ojos de PS Vita, porque es la aplicación, digamos, estrella, porque es la única que te permite, bueno, también estaba Adrenaline, pero bueno, aquello hace ya años, es la única que te permite entrar a hacer esto, ¿vale? Entramos en VitaShare y podemos mirar por las carpetas. Entonces, chavales, no eliminen nunca VitaShare. Si lo eliminan VitaShare, pero siguen teniendo AutoPlugin 2, pues fijaros qué sencillo. Lógicamente tenemos que tener conexión a internet, ya saben. El spot puesto a 373, perdón. Que hay gente que incluso viendo los vídeos pues no sabe, incluso le pide la consola actualizar, incluso después de habiéndolo dicho, y la gente pues no sabe por qué le pide actualizar. Oye, no, es que me pide actualizar. Bueno, si has usado un vídeo antiguo, la versión de SPOF que se aconsejaba quizás sea la 363, la 365, la 370, pero la versión SPOF siempre hay que tenerla a la última versión. Si no sabes cuál es, ¿vale? Yo te la digo para que la consola no te pida actualizar, simplemente en ajustes, ¿vale? Vamos a ver que una vez que está liberada, pues donde vemos ajustes de Genkaku, en la versión oficial pondría actualización del sistema. Es algo bueno que lo quitaran. Pues en ajustes de Genkaku, como vemos, tenemos que tener marcada Spoofing PSN, Homebrew seguro y activar Spoofing de versión. Y aquí donde dice versión para Spoofing, ahí le damos y siempre tienen que tener la última. Ponen 373, que inician tu PS Vita y ya no les pedirán más actualizar, la pueden conectar a internet. Es más, me acabo de conectar yo a la Store para descargarme un tema porque tenía el tema normal. Bueno, ya hemos instalado AutoPlugin 2. Como hemos visto, yo no he borrado nada. Basta con reinstalar encima, no pasa absolutamente nada. Y ahora sí, ¿vale? Ahora abrimos la aplicación. Debajo mía pone la versión, ¿vale? Me voy a quitar un momentito para que vean que pone, ¿vale? 1.20, justo debajo mía pone 1.20, pues esa es la última versión. Y como vemos, pues aparte de tener todos estos maravillosos plugins que nos sirven para tener nuestra PC Vita súper preparada, pues vemos aquí, creo que estaba en la opción extras, exactamente, descargar e instalar VitaShare. Importante, sin VitaShare no hacemos nada. Ya saben que yo siempre le aconsejo, bueno, esta sería una de las mejores, ¿vale? Yo siempre le aconsejo instalar los siguientes plugins. Damos un pequeño repaso, ¿vale?
El Adrenaline Fix Double Touch. ¿Por qué? Porque si instala la aplicación Adrenaline, no se sabe por qué, pero sin este fix, ¿vale? Sin este plugin, te obliga siempre a darle 2 veces para que funcione, ¿vale? Fijaros los plugins que yo tengo puestos, los de la bolita. El DS4 Vita, ¿vale? Porque yo estuve probando el tema del teclado y demás. Y seguimos, ¿vale? Seguimos. Los que yo tengo son, ¿vale? Ahí está. El no VLS, porque mi consola viene con la limitación del volumen. El non PDRM y serían los básicos, ¿vale? RFoot. Y creo que poco más tengo yo por ahí. Y como vemos, pues ya de repaso, bueno, y el UDSD, lógicamente, porque estoy transmitiendo ahora mismo la PS Vita a la pantalla. Esto amarillo, importante, de verdad, quiero que lo tengan en cuenta. Si tú instalas este plugin y allí en amarillo vemos que pone IO Plus SKPRX, significa que para que este plugin funcione bien, necesitas también el otro plugin. O sea, más sencillo ya no puede ser, te lo está diciendo. Si quieres ese, instala aquel, ¿vale? Así que nada, chavales, aquí tenemos cómo instalar AutoPlugin 2 manualmente. Lo descargan, lo pasan a la PC Vita y lo instalan. No eliminen VitaShell, por favor, de verdad, no eliminen VitaShell porque sería una cagada. Desde aquí, pues gracias a nuestros amigos de Hero GAC. Y nada, chavales, muchos likes para más vídeos de PC Vita, que últimamente los vídeos de PC Vita pues no están gustando mucho y este canal ha crecido con PC Vita, eso lo debemos todo a PC Vita. Así que desde aquí a todo el mundo, de verdad, un gran like al vídeo. No se preocupen por Grand Theft Auto Vice City, que en cuanto Renegade Amante y The Flow den permiso, el juego será lanzado. Hasta que ellos no den permiso, no puedo compartirlo, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.